¿Alguna vez te has preguntado por qué una simple acción puede traer consecuencias tan terribles? En esta historia del hombre que tocó el arca y murió al instante, descubriremos un escándalo que pocos se atreven a contar: la verdad oculta sobre el temor a Dios, la santidad inviolable y el castigo de Dios para quienes no respetan su gloria. Esto no es solo un relato antiguo, es una advertencia viva para nosotros en estos tiempos finales, donde la familiaridad con lo sagrado puede llevarnos a perder la salvación eterna sin siquiera darnos cuenta. Lo que nadie te dijo es que la obediencia no depende de buenas intenciones, sino de seguir la palabra del único Dios verdadero con reverencia absoluta. Hoy vas a descubrir el lado oculto de la historia de Uzá, una verdad revelada que transformará tu relación con Dios y te hará entender por qué la santidad no es negociable. Prepárate para entender cómo esta profecía cumplida tiene un mensaje urgente para tu vida y tu fe, que solo el Espíritu Santo puede iluminar. Si valoras la verdad, la redención y la promesa cumplida, no pierdas ni un segundo de este video. Y antes de continuar, asegúrate de suscribirte al canal, porque muchas personas que llegan hasta aquí no están inscritas y podrían perderse más contenidos reveladores que cambian vidas. Activa las notificaciones para no quedarte fuera. Vamos juntos a descubrir la gloria a Dios que está detrás de esta historia impactante. No te lo pierdas. Imagina por un momento la escena: el Arca de la Alianza siendo transportada sobre un carro tirado por bueyes, recorriendo los caminos polvorientos de Israel. Un gesto tan humano y lleno de buena intención, pero que resultó en un escándalo divino y una verdad oculta que pocos se atreven a revelar. Uzá, un hombre con un corazón dispuesto a ayudar, vio que el arca estaba a punto de caer y, sin pensarlo dos veces, extendió su mano para sostenerla. Lo que nadie te dijo es que ese acto tan inocente desató el castigo de Dios en el mismo instante, llevándose la vida de Uzá. ¿Cómo entender algo así? ¿Por qué una acción que parece proteger lo sagrado termina en tragedia? Este relato, registrado en 2 Samuel 6:7, nos enfrenta a una realidad profunda sobre el respeto a la santidad y a las órdenes divinas. No es la intención lo que Dios mira primero, sino la obediencia a su palabra. En tiempos finales, donde la verdad revelada se vuelve cada vez más necesaria, entender el lado oculto de este evento es vital para no caer en errores similares. Muchas veces actuamos por impulso, con las mejores intenciones, y sin embargo, transgredimos límites que Dios ha establecido para nuestra redención y salvación eterna. Aquí, el Espíritu Santo nos advierte que la santidad de Dios no se negocia, ni siquiera por urgencias humanas. Es como si Dios nos dijera: no toques lo que yo no he autorizado, porque mi gloria es única y pura. Uzá no estaba tratando de desafiar a Dios con malas intenciones, simplemente desconocía el secreto de cómo debía manejarse el arca, símbolo del único Dios verdadero. En nuestra vida diaria, ¿cuántas veces actuamos así? Intentamos ayudar, corregir o intervenir sin consultar la voluntad de Dios, confiando solo en nuestras buenas intenciones. Y aunque parezca menor, puede ser un pecado que nos aleje de la gracia. Esto nos invita a una reflexión sincera y profunda. ¿Cuántas veces, en nombre de la ayuda, hemos desobedecido a Dios? Puede ser en el ámbito familiar, laboral o espiritual, cuando no esperamos la guía del Espíritu Santo y actuamos impulsivamente. Aprender a discernir entre la buena intención y la obediencia es clave para evitar el castigo de Dios y vivir en su gloria. En definitiva, Uzá nos recuerda que la salvación eterna no se basa en lo que creemos que es bueno, sino en lo que Dios ha decretado como santo. Sin embargo, esta tragedia inicial abre la puerta a una enseñanza aún más profunda sobre el temor a Dios
y la reverencia que debemos tener hacia su santidad. No se trata de miedo paralizante, sino de un respeto que transforma nuestra relación con Él. Ahora que hemos visto la consecuencia de una buena intención sin obediencia, prepárate para descubrir en el próximo capítulo por qué Dios actúa con tanta severidad y qué nos dice esto para nuestros tiempos finales. Cuando reflexionamos sobre la muerte inmediata de Uzá, surge una pregunta que muchos se hacen. ¿Por qué Dios fue tan severo? Aquí encontramos una verdad revelada, que a menudo es parte del secreto que pocos comprenden. El arca de la alianza no era un simple objeto, era el símbolo sagrado de la presencia misma del único Dios verdadero entre su pueblo. Éxodo 25, 10, 22. Tocarla era tocar lo divino, y solo los sacerdotes, preparados y consagrados, tenían el derecho y la responsabilidad de hacerlo. Números 4:15. Esta ley clara no era un capricho, sino un mandato santo que protegía la gloria de Dios y, a su vez, salvaba a su pueblo de un castigo seguro. El escándalo aquí no es solo la muerte de Uzá, sino el olvido o la ignorancia de esta verdad oculta por parte del pueblo de Israel. En tiempos finales, cuando la salvación eterna está en juego, debemos entender que la santidad de Dios no es negociable. Dios no acepta nuestras buenas intenciones cuando desobedecemos sus mandatos. Y esto nos lleva a un error común: creer que Dios entenderá mi manera o que mis intenciones justifican mis acciones. No, amigo. La palabra de Dios es clara, y la profecía cumplida en estos relatos nos llama a vivir en obediencia, no en conveniencia. La severidad divina que vemos en la historia de Uzá es un llamado urgente para nosotros hoy. En un mundo donde la familiaridad con Dios muchas veces nos hace perder el respeto y la reverencia, el Espíritu Santo nos alerta sobre el peligro de tratar las cosas de Dios con ligereza. ¿No te ha pasado que en la rutina del culto, en la oración rápida o en el trato con la palabra, perdemos ese temor santo que debe acompañar nuestra fe? Dios quiere que entendamos que su gloria es única y que el castigo de Dios no es un castigo arbitrario, sino la manifestación de su justicia perfecta. El temor a Dios del que habla la Biblia, Proverbios 9:10, no es miedo paralizante, sino un profundo respeto que nos lleva a la obediencia y a la adoración auténtica. Dios, en su gloria y santidad, requiere que nos acerquemos con reverencia, guiados por el Espíritu Santo, y no por nuestra voluntad o impulso. Si ignoramos esto, podemos caer en el escándalo de perder la salvación eterna, porque la santidad no es opcional. En fin, este capítulo nos invita a examinar nuestro corazón y nuestras acciones, para que no vivamos en la mentira de que las buenas intenciones justifican la desobediencia. En el próximo capítulo veremos el transporte incorrecto del arca, que es la raíz del problema. Veremos cómo copiar métodos mundanos para lo sagrado puede ser fatal y cómo la presunción espiritual nos lleva a rechazar la verdad revelada. Sigue conmigo para entender más sobre el misterio que pocos revelan y cómo evitar ese secreto peligroso en tu vida espiritual. Aquí llegamos a un detalle que pocos entienden, pero que es clave para comprender el escándalo que envuelve esta historia. El arca no debía ser transportada en un carro tirado por bueyes, como lo hicieron los filisteos en su momento. 1 Samuel 6:7. Ni como intentaron los israelitas en esta ocasión. La ley divina establecía claramente que el arca debía ser llevada sobre los hombros de los sacerdotes, usando las varas especiales insertadas en sus anillos. Éxodo 25:14. Este mandato no era una simple tradición, sino una manifestación de la santidad que debía proteger tanto al arca como a quienes la transportaban. Pero aquí entra el lado oculto de esta historia, la verdad oculta que nadie te dijo. Cuando tratamos las cosas de Dios con presunción, creemos que Dios entenderá mi manera y nos apartamos de su orden perfecta.
Esta presunción espiritual es un grave error que puede traer consecuencias fatales, incluso en tiempos finales. Uzá y los demás involucrados no tenían mala intención, pero subestimaron la santidad de Dios y la promesa cumplida de su palabra, creyendo que podían adaptar lo sagrado a sus propios métodos. Este pasaje es un llamado para todos nosotros a no caer en la trampa de copiar prácticas mundanas o más cómodas para hacer la obra de Dios. En nuestras iglesias, en nuestras oraciones o en nuestra vida cotidiana, a veces queremos atajos o soluciones rápidas que ignoran la dirección del Espíritu Santo. Pero el único Dios verdadero nos enseña que su santidad debe ser respetada sin excepción. No se trata de rigidez, sino de reverencia y obediencia que lleva a la verdadera redención y salvación eterna. Para entenderlo mejor, pensemos en un ejemplo cotidiano. Si alguien intenta manipular o forzar un símbolo sagrado en su hogar sin el debido respeto, puede causar un daño espiritual y emocional. Lo mismo sucede con el arca, el símbolo tangible de la presencia de Dios. Transportarlo como un objeto cualquiera es profanar su santidad, y eso provocó el castigo de Dios en Uzá. Esta es la verdad revelada que muchos evitan enfrentar, pero que es vital para nuestra vida espiritual hoy. Al comprender el error fundamental del transporte incorrecto, podemos evitar caer en la familiaridad excesiva con las cosas sagradas y aprender a honrar a Dios con el temor reverente que merece. Esto nos prepara para el próximo capítulo, donde veremos cómo reaccionó David ante este episodio. ¿Fue miedo, ira o reverencia? Descubriremos cómo Dios usa incluso los errores humanos para manifestar su gloria y guiar a su pueblo hacia la obediencia verdadera. Después del escándalo que sacudió a todo Israel con la muerte de Uzá, David no pudo ocultar su enojo ni su temor. En 2 Samuel 6, 8, 9, vemos cómo el rey, lleno de indignación y miedo, decidió detener el transporte del arca y dejarla en la casa de Obed-edom. Pero lo que a simple vista puede parecer una reacción de temor paralizante, en realidad es una muestra profunda del respeto que Dios exige. En tiempos finales, donde la verdad oculta y el secreto de la santidad son fundamentales, esta reacción de David nos enseña que el temor a Dios debe ir más allá del miedo. Es una reverencia que transforma y conduce a la gloria a Dios. Es interesante notar que, tras este episodio, David aprende una lección crucial: consultar a Dios antes de actuar. En 1 Crónicas 15, 2 y 13, 15 se revela cómo guiado David, por el Espíritu Santo, organizó un transporte correcto del arca, siguiendo las instrucciones divinas y confiando en la promesa cumplida de la salvación eterna. Este cambio muestra que Dios no rechaza a quienes reconocen sus errores y buscan honrarlo con obediencia y temor santo. La reacción inicial de miedo da paso a una adoración auténtica y transformadora. Para nosotros, esta historia es un espejo donde podemos ver nuestras propias reacciones cuando enfrentamos correcciones divinas. A veces, como David, sentimos miedo o enojo cuando Dios nos muestra que hemos errado, pero ese temor puede ser la semilla de una fe audaz y de una obediencia renovada si dejamos que el Espíritu Santo nos guíe. Reflexionemos. ¿Cómo reaccionamos cuando Dios nos confronta? ¿Con ira, con resistencia o con humildad y reverencia? Además, este capítulo nos recuerda que el verdadero temor a Dios no paraliza, sino que inspira a buscar su voluntad y a vivir en santidad. En la vida diaria, eso puede significar tomar tiempo para orar con profundidad, estudiar su palabra y dejar que su Espíritu Santo nos guíe en cada decisión, evitando la familiaridad y la rutina vacía que tanto alejan de la redención y la salvación eterna. Ahora que hemos explorado cómo David respondió y aprendió,
Prepárate para conocer en el próximo capítulo qué pasó con el arca después de ese momento y cómo Dios bendijo a quienes la honraron con temor reverente. La historia continúa revelando secretos que cambiarán tu perspectiva sobre la santidad y la obediencia. Después del escándalo que sacudió a todo Israel con la muerte de Usá, David no pudo ocultar su enojo ni su temor. En 2 Samuel 6, 8, 9, vemos cómo el rey, lleno de indignación y miedo, decidió detener el transporte del arca y dejarla en la casa de Obed-Edom. Pero lo que a simple vista puede parecer una reacción de temor paralizante, en realidad es una muestra profunda del respeto que Dios exige. En tiempos finales, donde la verdad oculta y el secreto de la santidad son fundamentales, esta reacción de David nos enseña que el temor a Dios debe ir más allá del miedo. Es una reverencia que transforma y conduce a la gloria a Dios. Es interesante notar que, tras este episodio, David aprende una lección crucial: consultar a Dios antes de actuar. En 1 Crónicas 15:2 y 13:15 se revela cómo David, guiado por el Espíritu Santo, organizó un transporte correcto del arca, siguiendo las instrucciones divinas y confiando en la promesa cumplida de la salvación eterna. Este cambio muestra que Dios no rechaza a quienes reconocen sus errores y buscan honrarlo con obediencia y temor santo. La reacción inicial de miedo da paso a una adoración auténtica y transformadora. Para nosotros, esta historia es un espejo donde podemos ver nuestras propias reacciones cuando enfrentamos correcciones divinas. A veces, como David, sentimos miedo o enojo cuando Dios nos muestra que hemos errado. Pero ese temor puede ser la semilla de una fe audaz y de una obediencia renovada si dejamos que el Espíritu Santo nos guíe. Reflexionemos, ¿cómo reaccionamos cuando Dios nos confronta? ¿Con ira, con resistencia o con humildad y reverencia? Además, este capítulo nos recuerda que el verdadero temor a Dios no paraliza, sino que inspira a buscar su voluntad y a vivir en santidad. En la vida diaria, eso puede significar tomar tiempo para orar con profundidad, estudiar su palabra y dejar que su Espíritu Santo nos guíe en cada decisión, evitando la familiaridad y la rutina vacía que tanto alejan de la redención y la salvación eterna. Ahora que hemos explorado cómo David respondió y aprendió, prepárate para conocer en el próximo capítulo qué pasó con el arca después de ese momento y cómo Dios bendijo a quienes la honraron con temor reverente. La historia continúa revelando secretos que cambiarán tu perspectiva sobre la santidad y la obediencia. Llegamos a un punto crucial donde la verdad oculta se vuelve luz clara para nuestra vida espiritual cotidiana. El temor a Dios no es un miedo paralizante, sino una reverencia profunda que nos conduce a la gloria a Dios y a una salvación eterna. En 1 Pedro 1:16 se nos recuerda: sed santos, porque yo soy santo. Y esa santidad es innegociable, incluso en los tiempos finales, donde muchas voces quieren minimizarla o ignorarla. El ejemplo de Usá nos enseña que no basta con tener buenas intenciones. La obediencia al único Dios verdadero es lo que realmente importa. Por eso, hoy más que nunca, es fundamental estudiar la palabra con dedicación y dejar que el Espíritu Santo nos guíe en cada paso. No se trata de temer por temor, sino de vivir con una reverencia que transforma nuestro corazón y nuestras acciones, evitando caer en la familiaridad o rutina que tanto alejan de la redención. Además, debemos examinar nuestras vidas y preguntarnos, ¿dónde estamos tratando las cosas de Dios con liviandad? ¿En la forma en que oramos, en cómo participamos en la iglesia o en nuestras decisiones diarias? El castigo de Dios puede no ser inmediato, pero la profecía cumplida en la Biblia nos advierte que el respeto y la obediencia son esenciales para no sufrir consecuencias que podrían ser evitadas. Prácticamente, esto implica orar con sinceridad,
Leer las Escrituras buscando entender y aplicar sus enseñanzas, y vivir en constante comunicación con Dios, reconociendo que Él es santo y merece toda nuestra adoración y obediencia. El temor santo es el motor que impulsa una vida plena en la promesa cumplida de su gracia y salvación eterna. Para terminar, te desafío a reflexionar y compartir. ¿Qué área de tu vida necesita ese temor reverente para honrar la santidad de Dios? Comenta: quiero temerte, Señor, y juntos creceremos en la fe y en la verdad revelada que transforma. En el próximo video, descubriremos una historia que complementa esta enseñanza y nos invita a seguir profundizando en el secreto de Dios para su pueblo. La historia de Uzá es un recordatorio poderoso y muy necesario en estos tiempos finales. Dios no es un amuleto ni algo que podamos manipular con buenas intenciones o impulsos momentáneos. Él es el único Dios verdadero, santo y justo, cuya santidad no admite concesiones ni familiaridades indebidas. Ese escándalo que causó la muerte de Uzá, un hombre que solo quiso ayudar, nos revela una verdad oculta que pocos se atreven a contar. El castigo de Dios, aunque severo, es una muestra de su gloria y su justicia perfecta, que no podemos ignorar ni tomar a la ligera. Pero al mismo tiempo, en medio de ese rigor divino, vemos la misericordia y el amor de Dios manifestados en la reacción de David y en la bendición que llegó a la casa de Obed-Edom. Dios no rechaza a quienes lo buscan con un corazón sincero, con reverencia y obediencia. La promesa cumplida de la salvación eterna está al alcance de todos los que reconocen la santidad de Dios y deciden caminar en sus caminos. No se trata de perfección humana, que por cierto, nadie puede alcanzar por sí mismo, sino de un corazón dispuesto a someterse y aprender, a crecer en temor y amor santo. Uzá no era un villano, ni alguien que actuó con maldad. Simplemente no entendió que la santidad de Dios no se puede negociar ni siquiera con las mejores intenciones. Esta historia es un llamado a no tratar las cosas de Dios con liviandad ni rutina. La familiaridad puede ser peligrosa, puede llevarnos a ignorar el peso de la santidad, el poder del Espíritu Santo y la importancia de una verdadera comunión con el único Dios verdadero. En 2 Samuel 6, 14, 15, después de aprender la lección, David adora con gozo y respeto, mostrando que el equilibrio entre amor y temor es posible y necesario. ¿Y tú, cómo estás tratando la santidad de Dios en tu vida? ¿Dónde estás dejando que la rutina o la familiaridad te alejen del respeto que Él merece? ¿Estás dispuesto a corregir tu camino, a buscar el equilibrio entre temor y amor, para que puedas vivir en la bendición que Dios ofrece? Te invito a reflexionar y compartir tu experiencia en los comentarios. ¿Has vivido alguna vez un momento en que sentiste la mano de Dios corrigiéndote con amor? ¿Cómo reaccionaste? Tu testimonio puede ser la luz que alguien necesita en este momento. Recuerda que en la Biblia, la santidad es un camino que se recorre con respeto y obediencia, pero también con fe y esperanza en la redención que Jesús nos ofrece. Por eso, no basta con temer a Dios. Necesitamos amarle con todo nuestro corazón, dejar que el Espíritu Santo transforme nuestra vida y caminar en la promesa cumplida de una salvación eterna que no depende de nosotros, sino de su gracia infinita. Antes de despedirme, quiero pedirte que te suscribas al canal y actives las notificaciones para no perderte los próximos videos que traen enseñanzas profundas como esta. Compartir este mensaje puede ser la semilla de fe que alguien necesita hoy para cambiar su vida y acercarse a la verdad revelada que salva y transforma. No guardes esta verdad solo para ti. Comparte para que más personas puedan conocer el lado oculto de la historia de Uzá
y entender el temor santo que honra a Dios. Para cerrar con una oración, te invito a unirte conmigo. Señor, enséñanos a equilibrar amor y temor. Que nunca tratemos tus cosas con liviandad, pero tampoco tengamos miedo de buscarte. Como David, queremos adorarte de la manera correcta. En el nombre de Jesús. Amén. Este fue el primer episodio de la serie Los Inesperados de la Biblia. En el próximo capítulo descubrirás la impactante historia de Ruth. Era viuda, pobre, extranjera, pero su decisión en un momento crucial cambió el linaje de reyes y del Mesías. No olvides comentar de cuál país nos estás viendo. Nos encanta saber de ti.